Buenas noches, estimados televidentes. Le damos gracias a nuestro Dios por estar acá en nuestro programa Palabra, Vida y Poder. Le habla su hermano Carlos Peralta y estamos una vez más para llevarle el mensaje hasta sus hogares. Estamos un poco mal, enfermos de salud, resfrío, catarro, tos, resfriado, y bueno, le pedimos disculpas en esta noche. Voy a tratar de predicar el tiempo que nos queda hasta las 8 y quiero animarle de que nos acompañe en esta noche. Vamos a estar hablando acerca de la pregunta: ¿es Jesús el único camino al cielo? En ese tema vamos a estar hablando. Si Jesús es el único camino al cielo. Entonces surge esa pregunta: ¿es Jesús el único camino al cielo? Oramos. Padre, te doy gracias en esta noche por permitirme una vez más el poder estar reunido con cada uno de los televidentes que nos ven a través de Canal 88, a través de las redes sociales, si nos escuchan a través de la radio, a través de la televisión y a través de todos los medios, Señor, que tú has puesto en nosotros. En esta noche, Señor, yo te pido que seas tú hablando a cada vida, a cada hermano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que en esta noche vamos a hablar acerca de ese tema. ¿Es Jesús el único camino al cielo? La pregunta o la respuesta es sí. En la Biblia encontramos de que Jesús, Él afirmó de una manera absoluta de que Él es el único camino que lleva al hombre al Padre. Es el único camino que lleva al hombre al cielo. En San Juan 14:6 vamos a leer, y lo voy a leer, ¿verdad? Pero ya se lo sabemos de memoria. San Juan 14:6 dice lo siguiente. En San Juan 14:6 dice: que Felipe San Juan 14:6, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Pero más adelante, miren lo que le responde Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Qué interesante esto. Jesús le está afirmando a uno de sus discípulos y le dice a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me has visto a mí, ten en cuenta que ha visto al Padre, a Dios. Yo soy la representación de Dios. En otras palabras le dijo Cristo: yo soy el Dios encarnado. En San Juan 14:6, en el versículo anterior, miren lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, Él, en esta declaración que hace, Él afirma de una manera exclusiva que Él es el único camino que lleva al ser humano al Padre. Y más adelante le dice a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay muchos caminos que te llevan a diferentes lugares. Unos te llevan a la muerte, otros te llevan al fracaso, a la droga, a la perdición. Pero el camino que el Señor nos presenta aquí a través
a través de nuestro Señor Jesucristo, es el camino a la vida eterna, es el camino de la salvación. Entonces, hablando de que Jesús es el único camino al cielo, por varias razones. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta como el único camino, el medio por el cual puede guiar a la humanidad a la eternidad, puede guiar a la humanidad al Padre. Uno de ellos es que Jesús fue elegido por Dios. O sea, Dios estableció que Jesús era el único ser por el cual la humanidad iba a alcanzar la salvación. Entonces, en Primera de Pedro 2:4, Primera de Pedro 2:4, leemos: no hay otro ser que Dios haya dejado para que usted y yo podamos ser salvos. El único fue Jesucristo. El único que puede llevarnos al Padre, al cielo, es Jesucristo. En Primera de Pedro 2:4 podemos leer en el capítulo 2, ¿sí? Primera de Pedro 4, versículo 4, dice lo siguiente: acercándonos a Él, miren lo que dice el apóstol Pedro, ¿cómo escribe? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente para los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue desechado, no fue aceptado por los hombres en ese tiempo de que Él era el Salvador, el Mesías, por los judíos, y fue desechado. Pero dice que por Dios, para Dios es escogida y preciosa. Es una piedra viva, escogida y preciosa. Otra de las razones que por qué Jesucristo es el único camino de ir al Padre es que es el único que ha descendido del cielo y ha regresado allá. Otra de las razones, recuerden, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y no ha habido ningún hombre en este mundo, en esta tierra, que haya hecho eso, que haya experimentado ese evento, esa situación, que lo cual Jesucristo fue el único que fue crucificado, pero que venció la muerte y resucitó al tercer día. Quiero decirle en esta noche que lo que fue crucificado, lo que murió en la cruz, fue su ser, su cuerpo humano, la parte humana. Entonces nosotros podemos leer en Juan 3:13. Vamos a irnos al Evangelio de Juan 3:13. En Juan 3:13 dice lo siguiente: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo. Nadie ha hecho lo que hizo Jesucristo, porque Él bajó del cielo, pero regresó allá mismo. Y nadie ha hecho eso. ¿Quién ha venido de arriba y ha vuelto allá, ha descendido? Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, como se le llamaba aquí, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Mesías.
Entonces nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es otra de las razones por qué Él es el elegido por Dios para que sea nuestro Salvador, para que sea el único camino de ir al cielo, de llevarnos al Padre. ¿Quién conoce los secretos de Dios? ¿Quién sabe todos los misterios, los secretos del Padre? Solamente Jesucristo. Y Jesucristo aquí se presenta como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Por eso le decía a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era el verdadero Dios, nada más que vino en forma humana. Y los apóstoles, los discípulos escriben en las epístolas, en las cartas, y se refieren a Él con ciertos títulos que se le dan a Jesucristo, nombres. Pero Jesucristo nunca Él rechazó a sus discípulos a que le dieran tributo, a que le honraran, a que lo adoraran, porque Él le dijo aún a los fariseos, a los religiosos, que Él era Dios. Y le dijo a los fariseos: yo soy el que soy. En otras palabras digo: yo siempre he sido el que ha vivido por toda la eternidad, el que ha existido por toda la eternidad, el que creó los cielos y la tierra. Los fariseos y cada uno de ellos, de los religiosos, lo quisieron matar porque ellos están blasfemando. ¿Cómo te igualas a Dios? ¿Cómo dice que eres Dios? ¿Cómo es eso? Antes que Abraham fuese, yo soy, le decía a los religiosos. Entonces, vemos aquí las razones por las cuales Jesucristo es el único camino para llevarnos al Padre. No hay otro ser en la tierra que haya vivido una vida humana perfecta. La Biblia nos dice que Jesucristo no cometió pecado alguno. Aún los profetas, Isaías, dicen que Él no había pecado en Él, pero fue crucificado, fue vituperado, fue abofeteado, fue avergonzado, ¿verdad? Humanamente aquí en la tierra. Y Él se mantuvo humilde, manso, cumpliendo el plan que traía para la humanidad, el plan de salvación. En Hebreos 4:15, miren lo que dice. En Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el sumo sacerdote. Miren, en aquel tiempo estaban los sacerdotes, pero el que estaba en el lugar santísimo, el de alta categoría, era el sumo sacerdote. Y dice que Cristo fue y es, en otras palabras, como lo presenta la Biblia, el sumo sacerdote en todo, según nuestra semejanza, pero dice que sin pecado. Él nunca pecó, imagínense. Él se presentó ante Dios como el sumo sacerdote perfecto, porque el que estaba en el tabernáculo era una persona, que eran personas, pero todas esas personas, aún el sumo sacerdote, todos ellos eran hombres con pecado, débiles, humanos, que tenían que presentarse ante Dios sin contaminación, tenían que purificarse. Antes de eso, antes de ir al lugar santísimo para presentar los sacrificios y presentarse delante de Dios, tenían que purificarse. Pasaban por un proceso de purificación de casi aproximadamente 7 días. Ellos se purificaban
para luego presentar las ofrendas, orar por ellos, por su familia, por el pueblo de Israel, porque eran pecadores. Pero Cristo se presentó como el único sumo sacerdote perfecto, sin pecado. Él estuvo aquí en la tierra humanamente, pero dice la Biblia que no cometió pecado alguno, es decir, no transgredió las leyes de Dios. Seguimos leyendo que Cristo mismo dice que es el único sacrificio, es el único sacrificio perfecto por el pecado. En aquel tiempo se sacrificaban animalitos, corderos cada año, pero eso no era suficiente. No era suficiente. Pero nosotros leemos en Hebreos 10:26 y dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Estamos leyendo en Hebreos 10:26. Sí. Por eso dice aquí: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente por nuestros pecados. Ya no se necesita estar haciendo más sacrificios para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Ya Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hizo un solo sacrificio. Él se entregó a sí mismo por nuestro pecado. Se entregó en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, ya la gente no puede continuar sacrificando o haciendo sacrificio para que los pecados le sean perdonados, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente por los pecados nuestros, por lo que Él murió por nosotros. En Primera de Juan 2:2 en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. O sea, Él se entregó en sacrificio. Él murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, en sustitución. Él se entregó por traernos salvación, vida eterna. Y no solamente murió por usted y por mí, murió por todos el mundo. Dice, sino también por lo de todo el mundo. Pero ¿qué significa esto? No estoy diciendo que todo el mundo se va a salvar, porque realmente vemos cómo la humanidad cada día más se está perdiendo, se está alejando de Dios. Lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo se abrió un camino, una puerta, una oportunidad para todo el mundo. Él es el camino para que todo el mundo, toda la humanidad tenga esa oportunidad de ir al Padre. Pero todos no van a hacer o aprovechar esa oportunidad, porque hasta el momento muchos lo rechazan. Como los judíos lo rechazaron, a los religiosos en aquel tiempo lo crucificaron porque no creyeron que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. No creyeron que Él era el enviado de nuestro Señor, de nuestro Padre, tal como lo expresaron, lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. En San Juan 3, yo quiero leer, por eso
quiero compartir este otro pasaje en San Juan 3:16. Miren lo que dice acá. San Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él le está dando una oportunidad al hombre, al ser humano. En el 18, el que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado, es salvo, se libre de esa condenación. El que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué dice eso el apóstol Juan? Porque desde la venida de Cristo, desde que en los primeros siglos de la era cristiana, muchas personas han rechazado a Jesucristo. Lo ven locura y lógico de que Cristo entregó su vida por ellos, por el pecado. Muchos, como no creen en Dios, dicen: no existe Dios, entonces yo, ¿por qué voy a ser salvo? ¿Por qué voy a aceptar en un hombre que loco, que fanático, que lo agarraron y lo crucificaron en una cruz, a la par de dos ladrones? En el tiempo de Jesús, eso era una vergüenza, crucificar a alguien en una cruz, imagínense. Y todos los que le seguían dejaron de creer en él porque pensaron que Jesucristo iba a establecer un reino terrenal, y muchos andaban buscando cargos ahí, y Jesucristo no venía a establecer un reino aquí en la tierra. En cierta ocasión le digo: mi reino no es de este mundo, porque Cristo estaba hablando de un reino eterno, estaba hablando de otra cosa más importante que lo que ellos tenían en sus mentes. Las perspectivas de ellos totalmente estaban fuera del plan de Dios. Y luego dice en el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que Dios le da esa capacidad de elegir al hombre. Por eso aquí fue claro el apóstol Juan y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego estábamos leyendo nosotros en 1 Juan 2:2 y dice: y él es el sacrificio, o es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no solamente por los míos, sino por lo suyo, que usted ha creído en él, y también por lo de todo el mundo. Pero eso de todo el mundo, veremos si mucha gente va a aceptar ese plan de salvación. Entonces, estamos viendo las razones por qué Jesucristo es el único camino al cielo. Desde un principio, antes de la creación, ya Cristo había sido escogido para venir a hacer esa obra en la tierra, darle esa oportunidad al hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Y alguien me preguntó y me dice: entonces, si Dios sabía que el hombre se iba a desobedecer en el huerto del Edén, entonces Dios, ¿para qué lo creó? ¿O para qué lo puso ahí en el huerto del Edén como un experimento para ver si el hombre pecaba o no pecaba? Entonces yo le dije: Dios es omnisciente y lo sabe todo, pero al hombre Dios lo creó con la capacidad de elegir, con esa capacidad, con el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. Y como el hombre fue
engañado por el enemigo, por Satanás, y fue tentado, y Satanás lo engañó, que dice que iba a ser igual a Dios. Ellos vinieron y cayeron en desobediencia con Dios. Y todo eso Dios lo sabía. Dios sabía eso, pero Dios preparó un plan para la humanidad. Y fue enviar a Cristo a morir por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de esa condenación, tuviéramos una oportunidad para librarnos de esa muerte espiritual en que el hombre cayó un día en el huerto del Edén. Ahora, podemos ver que el único que cumplió la ley al pie de la letra nada más ha sido Cristo Jesús. Es el único. Ningún hombre, ningún profeta, nadie aquí en la tierra ha cumplido la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:17 podemos leer de que Cristo ha sido el único que ha venido y que ha cumplido la ley. Acabamos de leer anteriormente de que Cristo dice que no cometió pecado alguno, aún estando aquí en la tierra y viviendo entre los hombres y moviéndose entre la humanidad y en un cuerpo humano, pero dice que Él nunca pecó. La Biblia dice que Él era 100% Dios y 100% hombre, que Él actuaba en ciertas ocasiones, cuando Él quería actuar como Dios, actuaba como Dios. Pero cuando vemos también las manifestaciones, las emociones de un ser humano común y corriente, todas esas las tenía Jesús. Él era humano. En San Juan 5, en Mateo 5:17, dice lo siguiente. Mire Jesús lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Él ha sido el único que ha cumplido la ley al pie de la letra. No les disculpan porque hemos estado un poco mal de salud. Entonces, otra de las razones por qué Dios ha establecido que el único camino para ir al Padre es Jesucristo. Él es, ¿por qué? Porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el que intercede por nosotros. No hay otra persona más. Él intercede por nosotros. Imagínense, ¿por qué Él intercede por nosotros? Porque Él dio su vida por usted y por mí. Él es el mediador, uno que está pendiente de nosotros y siempre está abogando con el Padre. Imagínense. Podemos leer en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, y lo puede anotar ahí. Dice lo siguiente: Primera de Timoteo 2:5. Dice que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Ya? Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro que Dios haya dejado para que pueda interceder por nosotros y que sirva de mediador y que sirva de ese vínculo, ese enlace para llevarnos al Padre. Solamente Jesucristo. Vamos a leer en Filipenses 2:9 podemos leer, miren lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, otra de las razones porque Jesucristo es el camino al Padre es que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Él es el único hombre a quien Dios ha exaltado. Recuerden, siendo hombre, dice que descendió del cielo a la tierra, se humilló a lo sumo, se despojó de todo lo que le pertenecía a él, de toda su gloria, de toda su majestad. Y él se humilló hasta lo sumo, pero dice que Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Entonces, qué importante es que entendamos que que Cristo es el único camino que nos puede llevar al cielo, que nos puede llevar al Padre. En varios lugares, además de San Juan 14:6, Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Él habló de esa forma: yo soy el camino, el único camino para ir al cielo. Hoy podemos encontrar un sinnúmero de líderes religiosos que están mostrando un camino quizás totalmente diferente al que encontramos a la Biblia, quizás totalmente diferente a lo que Cristo enseña. Jesucristo no te dice: este es el camino que tenés que tomar para ser salvo, este es el camino que tenés que seguir. Jesucristo te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, te dice Cristo, y yo soy la vida, yo soy el camino. No te dice: este es el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad. En otras palabras, Cristo nos está diciendo: no hay otro evangelio, no hay en quien podás encontrar la razón por qué estás aquí en la tierra, la razón de tu existencia, de qué manera puedes alcanzar la vida eterna, porque Él dijo: yo soy la vida. ¿De qué maneras puedes volver a vivir? Porque fuera de Cristo los hombres están muertos. Porque Cristo les decía cuando predicaba y les enseñaba: yo soy la vida, el que cree en mí vivirá. Y todo el mundo se quedaba confundido. ¿Por qué no habla de vida? Pues si yo estoy vivo. Cristo hablaba de la vida espiritual. Cristo les hablaba de la vida eterna. Porque desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre murió espiritualmente. Y de esa muerte espiritual es que Dios vino a rescatarnos a través de Cristo Jesús. Que posteriormente Adán y Eva murieron físicamente, pero desde el momento que pecaron, espiritualmente murieron. Y eso es lo que sucede con toda la humanidad desde que nacen muertos espiritualmente. Y Cristo vino a eso, a darnos vida. En esta noche quiero terminar orando por Marisela Rodríguez, porque ella dice respuesta de papeles, dice, están orando por papeles, seguro está aquí, ella quiere legalizar su estado en un país extranjero, y pide por otra señora por acá o hermana, pide por sanidad en el cerebro, oración por Marixa Isabel Oporta Rayo, por su compañero, dice que le pide al Señor que él se convierta al evangelio. Por Tatiana, dice que también pide sanidad en su cerebro. Por Jocelyn y Maudiel, por un milagro financiero. Por Manuel, por transformación. Y por Ángel, que está en Costa Rica enfermo. Entonces, todas estas personas que acaba de mencionar, ya Dios, usted le presentó su petición
y nos vamos a unir en oración para que Dios haga lo que tiene que hacer, para que Dios responda conforme a su voluntad. Señor, te presento cada una de estas personas que han venido en esta noche, Señor. Te pido, Señor, que seas tú abriéndole camino, puertas, Señor. Aquellos que piden que respuesta por sus documentos, Señor, legales en un país extranjero, quizás por su residencia o por su ciudadanía, Señor, o por el hecho de estar ahí en un país extranjero, Señor, están solicitando su documentación legal. Padre, oro por las personas que están mal de salud, que sean sanos, Señor. Por eso que piden oración por su cabeza, por su cerebro, Señor. Por lo que piden oración para que sus familiares, sus esposos, sean tocados por el poder de Dios y sean transformados y tengan una conversión genuina. Señor, oro por las personas que están enfermas fuera de Nicaragua. Oro por las personas que tienen deuda y piden que Dios les ayude a cancelar esas deudas. Por cada una de las personas que nos están viendo, Señor, oro por cada una de ellas también, Señor. Señor, sabemos que tú eres poderoso, Señor, y que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios de amor, un Dios que provee, un Dios que es fiel. Señor, te presento cada una de estas peticiones, Señor, para que sean contestadas conforme a tu voluntad, porque tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces todo lo que nosotros te pedimos, Señor, y te la presentamos ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, amén. Así que le doy gracias a Dios por esta noche, por haber estado con ustedes. Les pido disculpas porque ando un poco mal de salud, un poco resfriado, pero hicimos todo el esfuerzo por estar hoy acá. Y estaremos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche para que usted nos sintonice en esta noche. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves.